Después de 10 años de ausencia, David regresó a su hogar con la idea de jugarle una broma a su amigo y presentarse en su boda como un invitado sorpresa. Pero al ver a la novia, no podía creer lo que veía. Esta mañana estuve en su tumba. Es mi esposa. David Taylor había llorado durante años la pérdida de su esposa y su hijo. Nunca habría imaginado que la vida le jugaría una broma tan cruel. Bajó del autobús que lo llevó de vuelta a su ciudad natal tras tantos años lejos. El sol iluminaba las calles con un calor particular. Se detuvo un momento, observando a su alrededor. Todo le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. Sus ojos recorrían los edificios antiguos, las fachadas renovadas y algunas construcciones completamente nuevas. Bueno, murmuró David, echándose la mochila al hombro. Veamos qué ha cambiado. Sus pasos resonaban en la acera. En su camino, notó la antigua tienda del señor Green, donde solía comprar refrescos después de la escuela. Ahora, en su lugar, había una cafetería con un letrero brillante. David se detuvo, mirando a través de la ventana. Detrás del mostrador, un joven barista sonreía a los clientes. La nostalgia lo tocó suavemente, pero la apartó y siguió caminando. Al pasar junto al parque, escuchó risas infantiles. Un grupo de niños jugaba a las atrapadas, sus gritos llenos de alegría. Esa escena le recordó a sí mismo años atrás. 15 años atrás, él corría por esos mismos senderos, mientras Liv se sentaba en una banca leyendo un libro y de vez en cuando le dedicaba una sonrisa. Pensar en ella hizo que su pecho se sintiera pesado. Suspiró y se dirigió a una pequeña tienda con un letrero que decía, Flores de Rosa. Empujó la puerta, haciendo sonar la campanilla que anunciaba su llegada. Un cálido aroma floral lo envolvió de inmediato. Sobre el mostrador se alineaban jarrones con diferentes flores, todas perfectamente reconocibles para él. ¿David? Una voz llena de asombro lo hizo levantar la mirada. Rosa, su compañera de escuela, estaba detrás del mostrador. Su largo cabello rubio estaba recogido en un moño despeinado y sus ojos brillaban con un destello familiar. Rosa, hola, sonrió él. No esperaba verte aquí. Y yo tampoco esperaba verte a ti, dijo ella con sorpresa, abriendo los brazos. ¿Cuántos años han pasado? 12, al menos. Algo así, admitió él, estrechando su mano. Y tú casi no has cambiado. Ahora sí que me estás halagando, rió ella. En cambio, tú, te ves más serio. Dicen que la vida en la gran ciudad cambia a las personas. Tal vez, David echó un vistazo al mostrador. Necesito un ramo de lirios blancos. Rosa vaciló por un instante, observándolo con atención. ¿Lirios blancos? Repitió, como si intentara recordar algo. Sí. Son para Liv, respondió él en voz baja. Rosa asintió y se giró para elegir las flores. Sus manos se movían con destreza mientras armaba el ramo. David la observó en silencio. Cuando volvió con el ramo listo, su mirada era suave, casi compasiva. David. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Él inclinó levemente la cabeza, evitando hablar de sus sentimientos. Estoy bien. Gracias, Rosa. Ella entendió que era mejor no insistir y le sonrió. Bueno. Si necesitas algo, ven a visitarnos. Han cambiado muchas cosas, pero algunas siguen igual. Lo haré, él pagó el ramo y se dirigió a la puerta. Nos vemos. Nos vemos, susurró ella al verlo salir. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad. David fue en taxi, sosteniendo el ramo en su regazo. El conductor, un hombre de mediana edad, permaneció en silencio, lo cual David agradeció. No tenía ganas de hablar. Cuando el auto se detuvo en la entrada, David bajó, agradeció al conductor y caminó lentamente por el sendero conocido. El cementerio estaba vacío, solo el viento agitaba las hojas de los viejos árboles. La tumba de Liv parecía olvidada.
Mármol negro con su nombre y las fechas grabadas. La foto en la lápida parecía mirarlo directamente al alma. Se arrodilló lentamente y dejó el ramo sobre la piedra. Hola, su voz tembló, pero se obligó a mantenerse firme. Perdóname por no haber venido antes. Yo no podía. Pasó los dedos por la fría superficie de la lápida como si pudiera sentir su tacto. Los recuerdos lo invadieron, su risa, sus ojos, su voz. Todo lo que ahora solo existía en su memoria. Por cierto, sonrió con tristeza, intentando calmar el dolor. Hoy se casa Charlie. Mi mejor amigo. Qué lástima que no llegaste a conocerlo. Te habría caído bien. El viento susurró suavemente y David levantó la cabeza. Parecía que el tiempo se había detenido solo para dejarlo estar con ella. Cerró los ojos, tratando de grabar cada detalle en su mente. Te extraño, Liv, susurró apenas. Todos los días. Se puso de pie, miró una vez más la foto, el ramo apoyado contra la lápida, y asintió, como si se hiciera una promesa silenciosa de volver. Hasta luego, dijo en voz baja y comenzó a caminar hacia la salida. David estaba de pie frente a la puerta de la vieja casa donde había pasado su infancia. La llave temblaba en su mano, como si se resistiera a girar en la cerradura. Miró alrededor y respiró hondo el aire frío. El aroma de la ciudad seguía siendo el mismo de siempre, con notas de gasolina, polvo y el ocasional olor a pan tostado de la panadería vecina. Finalmente, giró la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un leve chirrido, y ante él aparecieron las paredes familiares, que ahora parecían extrañas. Todo estaba en su lugar, pero el tiempo había hecho su trabajo. Los muebles se veían más viejos, el papel tapiz estaba ligeramente descolorido y las fotos en las paredes parecían haber permanecido exactamente iguales. David avanzó lentamente hacia la sala de estar, sin prisa, como si cada paso en aquella casa resucitara su pasado. Sobre la mesa, cubierta con un mantel, había una vieja fotografía enmarcada. En ella aparecían él, sus padres y su hermana menor, sonriendo en un día soleado. La levantó y dejó que sus dedos rozaran el cristal. Hace tanto tiempo, susurró. David se sentó en el sofá, inclinando la cabeza. Los recuerdos lo inundaron como olas. Su madre llamándolo a cenar, su padre leyendo el periódico en la mesa de la cocina, él y su hermana corriendo por los pasillos jugando al escondite. Todo parecía tan cercano, pero al mismo tiempo inalcanzable. No puedo seguir viviendo en el pasado, murmuró para sí mismo. Se puso de pie de repente, como si intentara escapar de los recuerdos que lo perseguían, y se dirigió a su maleta. Mientras organizaba sus cosas, miraba constantemente el reloj. Esa noche era demasiado importante para llegar tarde. El reloj marcaba las 18 cuando David, vestido con un elegante traje, se encontraba frente a la entrada del restaurante. En el exterior sonaba la música, brillaban las luces de las guirnaldas y las siluetas de los invitados se movían entre risas y conversaciones. Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Era el día de la boda de Charlie, su mejor amigo. David había decidido aparecer de sorpresa, con la esperanza de recibir una cálida bienvenida. Bueno, aquí vamos, murmuró mientras empujaba la puerta del restaurante. Por dentro, todo resplandecía, la luz de las lámparas se reflejaba en las copas, las decoraciones brillaban bajo la melodía del violín. Los invitados reían, felicitándose unos a otros, y en el centro de atención estaban los recién casados. David buscó con la mirada a Charlie y lo encontró rodeado de amigos. «Amigo», exclamó en voz alta mientras se acercaba. Charlie, al escuchar la voz familiar, se giró y se quedó paralizado por un instante. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. «¿David? No puede ser». Lo abrazó con fuerza, dándole unas palmadas en la espalda. «Pensé que nunca regresarías». «Bueno, como puedes ver, aquí estoy. No podía perderme tu gran día. Felicidades». David le estrechó la mano.
Charlie soltó una carcajada. Gracias. Vaya sorpresa. Ven, quiero presentarte a alguien. Charlie lo tomó del brazo y lo guió hacia la pareja de recién casados. David lo siguió sin saber qué esperar. Pero cuando se acercaron a la novia, se quedó sin aliento. La mujer que estaba junto a Charlie era sorprendentemente parecida a Liv, su esposa. Permíteme presentarte a mi esposa, dijo Charlie. David se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. El tiempo pareció detenerse. ¿Te pasa algo, amigo?, preguntó Charlie con preocupación. David lo apartó a un lado, tratando de controlar la avalancha de emociones que lo abrumaban. Yo no puedo creerlo. Es Liv. Hoy estuve en su tumba. Susurró, sin apartar la mirada de la novia. Charlie frunció el ceño. Liv y yo nos casamos en secreto, a escondidas de sus padres. Su padre me odiaba y me envió al ejército. Ella me escribió diciéndome que esperaba un bebé. Luego su madre me informó que ambos habían muerto. David se llevó las manos a la cabeza. No entiendo. Es ella. ¿De qué estás hablando? Esta es Catherine. Charlie guardó silencio por unos segundos y luego negó con la cabeza con determinación. Amigo, estás confundido. Catherine no es Liv. Déjame presentarlos y lo entenderás. Cuando Charlie presentó a su esposa, David quedó paralizado como si un rayo lo hubiera alcanzado. Frente a él estaba Catherine, una mujer idéntica a su difunta esposa Liv. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras miles de preguntas cruzaban su mente. ¿Cómo era posible? ¿Era una broma? ¿O algún cruel juego del destino? Querida, conoce a mi mejor amigo, David, dijo Charlie con una sonrisa. David, ella es mi esposa, Catherine. Catherine levantó la mirada hacia David y su rostro mostró una tormenta de emociones. Por un momento, sus labios se entreabrieron y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. En ese instante, sus miradas se cruzaron y ambos sintieron una oleada de inquietud inexplicable. ¿Te sientes bien?, preguntó Charlie con preocupación, sosteniendo a Catherine por el brazo. Sí, estoy bien, respondió ella en voz baja, desviando la mirada. ¿Seguro? Te ves pálida, insistió Charlie, frunciendo el ceño. Te dije que estoy bien. Lo interrumpió Catherine con un tono inesperadamente cortante, lo que sorprendió a Charlie. David observaba el intercambio en silencio. Su mente se negaba a aceptar que la mujer frente a él no era Liv, sino alguien completamente diferente. La miró fijamente, tratando de encontrar alguna diferencia entre ella y su esposa fallecida, pero fue en vano. Cada rasgo de su rostro, su voz, incluso su manera de moverse, todo le recordaba a Liv. Es un placer conocerte, David, dijo Catherine, extendiéndole la mano. Su voz era suave, pero el leve temblor en ella no pasó desapercibido. David le estrechó la mano, sintiendo que sus propios dedos temblaban. Miró sus ojos y por un instante le pareció ver en ellos algo más que un simple saludo formal. Pero decidió no profundizar en ello, temeroso de perder el control sobre sus emociones. Igualmente, respondió con una leve sonrisa forzada. Bueno, vamos a la mesa, propuso alegremente Charlie, dándole una palmada en el hombro a David. Tenemos que brindar por nuestro reencuentro. Se dirigieron a la mesa nupcial, donde los invitados ya estaban reunidos. Catherine se sentó junto a Charlie y a David le asignaron un lugar frente a ellos. Apenas escuchaba las conversaciones, tratando de recomponerse. Solo dos preguntas rondaban en su mente: ¿quién era Catherine y por qué se parecía tanto a Liv? En un momento, el maestro de ceremonias se acercó a él con un micrófono en la mano. David, ¿eres el mejor amigo del novio?, preguntó en voz alta para que todos los invitados lo oyeran. Entonces estás prácticamente obligado a decir un brindis. David se quedó inmóvil. No estaba preparado para hablar en público, mucho menos en ese estado.
Pero todas las miradas ya estaban puestas en él y rechazar hubiera sido descortés. Se puso de pie, tomó el micrófono y recorrió con la mirada a los presentes. Queridos Charlie, se detuvo, dirigiendo la mirada hacia Catherine. Catherine. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Les deseo un amor puro y fiel, sinceridad en su relación y, por supuesto, muchos hijos. Que su unión sea fuerte y feliz. Alzó su copa, evitando mirar a los ojos de Catherine. Los invitados apoyaron su brindis con fuertes aplausos y alguien gritó: ¡Que se besen! En ese instante, Catherine de repente se atragantó con el champán. Tosió, y Charlie inmediatamente se inclinó hacia ella para ayudarla. ¿Seguro que estás bien?, volvió a preguntar, frunciendo el ceño. Sí, todo está bien, respondió ella, intentando sonreír. Sin embargo, David notó cómo le lanzaba una mirada rápida, casi asustada. Sus manos temblaban mientras dejaba la copa sobre la mesa. Sabía que ella también sentía algo, pero no quería levantar sospechas. Después del brindis, la noche continuó en un ambiente más relajado. Los invitados reían, se tomaban fotos y felicitaban a los recién casados. Charlie invitó a David a la pista de baile para presentarle a otros amigos y familiares, pero él se negó, alegando estar cansado. Más tarde, cuando la celebración estaba en su apogeo, David salió a la terraza para respirar aire fresco. La luz de la luna iluminaba el patio, creando una atmósfera tranquila, casi mágica. Estaba apoyado en la barandilla cuando de repente escuchó pasos detrás de él. ¿David? Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Frente a él estaba la señora Miller, la madre de Liv y Catherine. Su mirada severa y sus labios tensos dejaron claro que no estaba allí para una conversación amistosa. Señora Miller, asintió él, sintiendo cómo aumentaba la tensión entre ellos. ¿Qué haces aquí? Se acercó más, evitando mirarlo a los ojos. Vine a la boda de un amigo. Charlie es un viejo amigo mío, respondió él, tratando de mantenerse sereno. Así que Charlie es tu amigo, dijo ella lentamente, como si pesara cada palabra. ¡Qué interesante! David notó cómo ella jugueteaba con la esquina de una servilleta que tenía en la mano. Su tensión era evidente. Mejor dígame usted, empezó él, sintiendo como la ira y la confusión hervían dentro de él. Liv no tenía una hermana gemela, de eso estoy seguro. La señora Miller exhaló bruscamente y lo miró como si le hubiera hecho la pregunta que más temía responder. Simplemente no lo sabías, su voz tembló. Vivía en otra ciudad con su abuela. ¿Cómo es posible? David sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Liv me habló de su familia. Nunca me habría ocultado algo así. La señora Miller frunció el ceño y finalmente lo miró a los ojos. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, dijo tajantemente. Fuiste tú quien decidió desaparecer, David. Tal vez no deberías haber vuelto. ¿Que yo desaparecí? Su voz se elevó. Fueron ustedes los que me alejaron cuando Liv estaba embarazada. Perdí a mi esposa y a mi hijo porque ustedes decidieron que yo no era lo suficientemente bueno para su hija. Su rostro se tensó, pero rápidamente recuperó la compostura y respondió con frialdad. No tengo por qué dar explicaciones. Ustedes destruyeron nuestra familia, exclamó David. Basta. La voz de la señora Miller se volvió helada. Esto no es asunto tuyo, David. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó, dejándolo solo con sus pensamientos. David la observó alejarse, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Cuando la noche llegó a su fin, los invitados comenzaron a despedirse. Charlie y Catherine estaban en la entrada, despidiendo a los últimos amigos y familiares. David decidió no quedarse más tiempo y, con un leve asentimiento hacia Charlie, se dirigió a casa. Al regresar al apartamento de sus padres, sintió como el cansancio lo golpeaba con fuerza. Arrojó su chaqueta sobre una silla,
Se quitó la corbata y se dejó caer en el sofá. Ante sus ojos pasaban imágenes: Liv, Catherine, la señora Miller. Lev no me habría mentido, murmuró para sí mismo. Pero entonces, ¿por qué Catherine? ¿Por qué se ve exactamente como ella? Se sirvió un vaso de whisky, intentando calmar el caos en su mente. El alcohol le quemó la garganta, pero no logró aliviar su tensión. Sus pensamientos volvieron una y otra vez a su conversación con la señora Miller. Sus palabras, su reacción. Todo indicaba que estaba ocultando algo. ¿Por qué me fui entonces?, susurró, apretando el vaso en su mano. De verdad. David permaneció acostado en la oscuridad hasta altas horas de la noche, sumido en sus pensamientos. Las respuestas parecían estar cerca, pero era como si alguien las escondiera detrás de un denso velo de secretos. Lo único que sabía con certeza era que necesitaba descubrir la verdad. La mañana fue difícil. David despertó con los rayos del sol molestándole en el rostro. Su cabeza zumbaba. Se levantó con esfuerzo de la cama, frotándose las sienes, y se dirigió a la cocina. Preparó un café bien cargado y se sentó a la mesa. El silencio de la casa le ponía nervioso, obligándolo a repasar en su mente los acontecimientos del día anterior. Recordó la primera vez que vio a Catherine. Esa mirada, ese rostro, le resultaban dolorosamente familiares. Pero había algo que no encajaba. No, no puede ser, susurró, golpeando la mesa con el puño. Esto es simplemente una coincidencia absurda. Sus pensamientos parecían atrapados en una niebla espesa, pero cada recuerdo de Liv le quemaba, haciendo que su corazón se encogiera. El sonido repentino del teléfono interrumpió su reflexión. David se sobresaltó y dejó caer su taza, que se hizo añicos en el suelo. Miró la pantalla. El nombre de Charlie brillaba en el display. Hola, amigo, respondió, acercándose el teléfono al oído. David, ¿estás bien? La voz preocupada de su amigo se escuchó al otro lado de la línea. Ayer, bueno, ya sabes, bebiste un poco de más. Me preocupas. David sonrió con ironía y se recostó contra el respaldo de la silla. Sí, estoy bien. No te preocupes. Es solo que, ya sabes, los recuerdos a veces te golpean de golpe, especialmente cuando vuelves aquí después de tantos años. Te entiendo. Lo más importante es que no te pierdas demasiado en el pasado. Puede absorberte. Gracias, Charlie. Y, por cierto, felicidades. De verdad tienes una esposa maravillosa. Al otro lado de la línea se hizo un silencio, y por un momento David pensó que la llamada se había cortado, pero luego escuchó la voz de Charlie. Gracias, amigo. Me alegra que la aceptes. Por cierto, ¿estás libre hoy? De momento sí. ¿Por qué? Catherine y yo queríamos invitarte a cenar. Solo algo en casa, sin formalidades. Creo que nos vendría bien relajarnos un poco. Suena bien. ¿A qué hora? Ven a las 7. Te estaremos esperando. David aceptó y colgó el teléfono. Miró la taza rota en el suelo y se quedó pensativo sobre la velada que le esperaba. Ese encuentro podría darle respuestas o, por el contrario, confundirlo aún más. El día se hizo eterno. Intentó ocuparse en algo útil, pero nada lograba distraerlo. A las 4 de la tarde decidió salir a caminar por las calles que le eran familiares. La ciudad seguía con su ritmo, pero para él todo parecía congelado en el tiempo. Recordó su infancia, sonrió al pasar por el parque donde jugaba al fútbol y al viejo kiosco de helados donde solía comprarle un cono a Liv. Aquellos recuerdos traían tanto calidez como dolor. A las 7 regresó a casa, se cambió con una camisa y pantalón elegante, se miró al espejo y respiró hondo. Vamos, David. Las respuestas no van a venir solas, murmuró para sí mismo antes de salir. La noche comenzaba a envolver la ciudad con la luz tenue de los faroles.
Con una caja de pastel en las manos, David estaba parado frente a la puerta de la casa de Charlie. Dudó un instante antes de tocar el timbre. Luego, tomó aire profundamente para calmar el temblor en sus manos y finalmente presionó el botón. La puerta se abrió casi de inmediato. «Amigo, entra». Charlie sonrió ampliamente y se hizo a un lado para dejarlo pasar. La casa era acogedora, tonos cálidos, mucha luz y un aroma delicioso a comida recién preparada flotaba en el aire. David echó un vistazo alrededor y notó la botella de vino sobre la mesa, velas y platos cuidadosamente dispuestos. Todo parecía demasiado perfecto. «Hola». Se escuchó la voz de Catherine desde la cocina. Se asomó al pasillo y le sonrió con calidez. «Siéntete como en casa, David». Mientras tanto, el teléfono de Charlie comenzó a vibrar en su bolsillo. «Perdón, chicos, tengo que contestar. Es del trabajo». «David, no te aburras, ¿sí?». Le dio una palmada en el hombro y salió de la habitación. David dejó el pastel sobre la mesa y caminó hacia la cocina. Catherine, con las mangas arremangadas hasta los codos, mezclaba una ensalada en un gran bol de vidrio. Sus movimientos eran precisos y tranquilos. David notó lo hábil que era, pero había algo en ella que le producía una extraña sensación de déjà vu. «¿Necesitas ayuda?», ofreció, deteniéndose junto a la mesa de la cocina. Ella levantó la mirada y le sonrió ligeramente. «Claro. Puedes cortar el queso, está allí», señaló hacia la tabla de cortar. David tomó el cuchillo y comenzó a cortarlo con cuidado. «¿Cuánto tiempo llevan juntos tú y Charlie?», preguntó sin levantar la vista. «Unos 7 años ya», respondió ella, aún concentrada en la ensalada. Su voz no tenía ni un atisbo de duda. «Es bastante tiempo». David fingió sorpresa, aunque dentro de él sentía cómo crecía la tensión. «Sí, él es un hombre atento y confiable». Catherine le lanzó una mirada fugaz y luego apartó la vista. David siguió cortando el queso, pero su mirada se deslizó involuntariamente hacia sus manos. En un momento dado, cuando Catherine le pasó otro trozo de queso, quedó perplejo. En su piel se veía claramente una cicatriz. «¿Qué es esto?». Se le escapó sin pensar y tocó suavemente su mano. Catherine retiró la mano bruscamente, pero era demasiado tarde. David ya conocía esa cicatriz. Ella se quedó inmóvil, con el bol de ensalada en las manos. La pausa se prolongó. Él dio un paso más cerca. «¿Eres tú, Liv?», susurró, mirándola directamente a los ojos. «¿Por qué te escondes? ¿Para qué todo este teatro?». Catherine se giró lentamente, su rostro estaba encendido, pero se mantenía firme. «Estás loco, David», respondió con brusquedad. «No sé de qué estás hablando». Él no se rindió. «Te conozco demasiado bien para equivocarme. Eres tú». «¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí?». Se oyó la voz de Charlie. Estaba en el umbral de la puerta, mirándolos con sorpresa. Catherine fue la primera en reaccionar. «Todo está bien, cariño», dijo apresuradamente, apartándose de David. «Solo estábamos discutiendo cómo servir mejor la ensalada». Charlie no sospechó nada y simplemente asintió. «Genial. Porque tengo un hambre de lobo. Vamos a la mesa». David intentó recomponerse. Sabía que la conversación no había terminado, pero decidió no decir nada por el momento. Durante la cena, el ambiente se alivió un poco. Charlie contaba chistes, servía vino y mantenía la conversación. Catherine reía con sus bromas, pero David notaba que su sonrisa parecía ensayada. Cada vez que sus miradas se cruzaban, entre ellos chispeaba una tensión invisible. Charlie levantó su copa. «Por la amistad, el amor y esta hermosa velada». Sonrió a su esposa y luego a David. David llevó la copa a sus labios, intentando parecer relajado, pero su mente seguía inquieta. No sabía cuánto tiempo podría contenerse.
Este misterio necesitaba resolverse y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. La cena continuó en una atmósfera cálida, llena de conversaciones, risas y el tintineo de las copas. Así fue como conocí a Catherine. Charlie sonrió ampliamente, mirando a su esposa. Estaba bajo la lluvia, completamente empapada, con un paraguas roto. No tuve otra opción que ofrecerle refugio bajo el mío. Catherine apretó los labios y sonrió levemente, pero por un instante miró a David. En sus ojos apareció algo fugaz, como una sombra del pasado. David no pudo evitar mirarla fijamente, tratando de descifrar esa emoción pasajera. «Catherine, ¿recuerdas ese día?», preguntó Charlie con ternura. Ella titubeó un segundo, como si se sumergiera en sus pensamientos. «Por supuesto que lo recuerdo. Fue un día inusual. Yo estuve agradecida por tu ayuda». Su voz sonaba tranquila, pero David percibió un leve matiz de tensión. «David, ¿entonces has decidido quedarte aquí o volverás a irte?», preguntó de repente Charlie, cambiando de tema. David se enderezó y tomó un sorbo de vino, como si necesitara tiempo para responder. «Aún no lo sé», dijo finalmente, dejando la copa sobre la mesa. «Hay algo que necesito averiguar aquí, y luego, ya veremos». Su mirada se posó deliberadamente en Catherine, pero ella apartó la vista rápidamente, enfocándose en su plato. Charlie frunció el ceño, observando primero a uno y luego al otro. «Chicos, si no los conociera bien, diría que están peleados», bromeó, aunque en su tono había cierta duda. Catherine levantó la cabeza y frunció el ceño, fingiendo sorpresa genuina. «Amor, ¿por qué dices eso?». En su voz se notaba una ligera incomodidad. Charlie se encogió de hombros. «No sé. Es solo que están raros hoy. Tal vez sea solo mi impresión, pero hay una tensión en el aire». David sonrió levemente, intentando que las palabras de su amigo no lo delataran. «¿Te lo imaginas, amigo?», lanzó una mirada fugaz a Catherine. «Todo está bien». Catherine parecía evitar mirarlo, pero David notó cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la copa, como si intentara controlar sus emociones. Para aliviar la tensión, Charlie comenzó a contar una nueva historia. David hizo un esfuerzo por unirse a la conversación, haciendo preguntas y bromeando de vez en cuando. Sin embargo, la tensión invisible que lo unía a Catherine no desapareció. Flotaba en el aire, como el presagio de una tormenta. Después del postre, Charlie se levantó de la mesa. «No se aburran sin mí. Solo será un minuto, tengo que revisar un informe. Un cliente prometió firmar el contrato. Vuelvo enseguida». Salió de la habitación, dejando a David y Catherine solas. Se hizo un silencio tenso, roto solo por el tintineo de los cubiertos. David decidió no perder más tiempo. «Esto no es una coincidencia», dijo en voz baja, pero con firmeza. Catherine no levantó la mirada, continuando con su tarea de colocar los últimos trozos de queso en el plato. «No entiendo de qué hablas», respondió finalmente. David se inclinó más cerca y bajó la voz. «Liv. Esa cicatriz y la expresión de tu rostro cuando me viste ayer. No intentes negarlo». Catherine se quedó inmóvil. Sus dedos temblaron y el cuchillo se deslizó de su mano, cayendo sobre la mesa. Se levantó de golpe y dio un paso atrás. «Creo que necesitas ver a un psicólogo», dijo, tratando de sonar segura, pero su voz delataba su nerviosismo. «Entonces dime la verdad. Sé que eres tú, Liv. ¿O estoy teniendo alucinaciones?». Catherine apretó los puños sin mirarlo. David se levantó de la mesa y dio un paso hacia ella. Su voz se suavizó. «Si no eres tú, ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué tienes miedo de mirarme a los ojos?». Ella no respondió, solo se giró, cruzando los brazos sobre su pecho, como si quisiera protegerse de un enemigo invisible. Su tenso enfrentamiento silencioso fue interrumpido por la voz de Charlie al regresar a la habitación.
¿No se han aburrido sin mí? Sonrió, mirándolos. David, ¿otra copa? David ocultó rápidamente sus emociones tras una sonrisa amistosa. Claro, vamos. Catherine se apartó hacia la ventana, fingiendo observar la calle. Sus manos temblaban visiblemente y David no pudo evitar notarlo. Sabía que su esposa, Liv, no habría podido sostener esta farsa por tanto tiempo, habría cedido rápidamente. Cuando David salió de la casa, estaba más seguro que nunca, descubriría toda la verdad oculta tras la extraña mirada de Catherine. La mañana comenzó con una sensación de peso en el pecho, como si algo inconcluso flotara en el aire. Solo tenía una idea en mente: ¿qué secretos esconde esta familia? Cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Gemelas, susurró para sí mismo. En ese momento, supo que debía ir al hospital de maternidad para averiguar la verdad. Después del desayuno, David se vistió con su ropa habitual, jeans y una camiseta, sin preocuparse por su apariencia. En ese momento, su aspecto no importaba. Lo esencial era descubrir qué estaba pasando. Cuando llegó a las puertas del hospital, una sensación de miedo lo invadió. Se detuvo por un momento. Miró las paredes del edificio, tratando de imaginar lo que le esperaba dentro. En su mente aparecieron imágenes de mujeres con bebés en brazos y padres felices, algo que le parecía completamente ajeno a su situación. Tenía demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. En el vestíbulo, una mujer con bata blanca estaba sentada en el puesto de recepción. Miró a David con una expresión neutral. «Buenos días», dijo él, acercándose. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió ella con cortesía profesional. David sintió su corazón acelerarse. «Necesito información sobre el nacimiento de las gemelas Miller, que nacieron hace 28 años. Por favor, cualquier dato». La mujer no reaccionó y, sin levantar la vista, respondió: «No podemos proporcionarle esa información. Según las normas del hospital, los datos de los pacientes son confidenciales. Pero es muy importante para mí. Por favor, ayúdeme», insistió David, sintiendo que la ansiedad crecía en su pecho. Sabía que ella no podía comprender la magnitud de su angustia, pero necesitaba hacerle ver lo crucial que era para él. Ella simplemente negó con la cabeza y volvió a su trabajo. David sintió que su paciencia se agotaba. Intentó explicarlo una vez más, pero la mujer permaneció impasible. Sin emociones. Inspiró profundamente, frustrado y desalentado, y se dio la vuelta. Sus pasos resonaron en el vestíbulo vacío mientras salía del hospital. Afuera, el viento frío le golpeó el rostro, pero no tenía idea de a dónde ir. ¿Qué hacer? Sus pensamientos giraban sin cesar, hasta que una idea brilló en su mente como un destello: Harry. Su viejo amigo, con quien no hablaba desde hacía tiempo. Pero Harry trabajaba en la policía, y David sabía que él podría tener algunos contactos que le ayudarían. Sacó su teléfono y marcó el número de Harry. Contestó tras unos segundos. «Hola, Harry», dijo David, tratando de disimular la tensión en su voz. «David. Hace tiempo que no sé de ti. ¿Cómo estás?», respondió Harry con calidez. David sintió como sus músculos se relajaban un poco, aunque aún no estaba listo para hablar del tiempo que habían pasado sin contacto. «Todo bien, gracias». «Escucha, necesito tu ayuda», dijo David, sintiendo que no podía seguir guardándose todo esto. «Por supuesto, ¿qué sucede?». La voz de Harry se tornó seria de inmediato. «¿Puedes reunirte conmigo en una hora? En el bar, como en los viejos tiempos». Hubo una breve pausa antes de que Harry respondiera. «Claro, nos vemos en una hora». David se quedó mirando la pantalla del teléfono. No sabía qué pasaría después, pero tenía claro que esa reunión con Harry era su única esperanza. Pidió un taxi y se dirigió al punto de encuentro.
Con el tiempo, David estaba sentado en la barra del bar, reflexionando sobre qué hacer a continuación. El bar aún no estaba lleno, solo unas pocas personas se encontraban en una esquina, balanceándose en sus sillas y susurrando entre sí. La atmósfera, como siempre, era relajada, pero para David, aquel día había sido demasiado pesado. Ya había pedido un whisky, pero ni siquiera sentía el más leve aturdimiento. La bebida bajaba por su garganta con un amargor que no lograba ahogar la inquietud que se había instalado en su pecho desde el momento en que decidió acudir a Harry. Apartó el vaso y echó un vistazo a su alrededor, preguntándose cuánto faltaba para que Harry llegara. Le había dicho que vendría en una hora, pero David siempre había sido impaciente. Se apoyó en la barra, tratando de relajarse, pero cada vez que su mirada se cruzaba con su reflejo en el espejo, sentía lo difícil que era soportar esos momentos sin respuestas. De repente, la puerta del bar se abrió y vio a Harry. Alto, con esa ligera sonrisa en el rostro que David siempre había apreciado. Harry lo notó de inmediato y se acercó con paso rápido a la barra. ¿Ya bebiendo a esta hora?, dijo Harry, dándole una palmada en la espalda. Su tono tenía una burla sincera. David rió, sintiendo como la tensión en su pecho disminuía un poco. «Hace siglos que no nos vemos», dijo, abrazándolo de manera repentina. Harry se echó un poco hacia atrás, sorprendido por la efusividad. «Sí, siglos», respondió Harry, tomando asiento y pidiendo una cerveza. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?». David se frotó las manos contra sus jeans, sintiendo lo difícil que era hablar de su vida. Vaciló un poco, sin saber por dónde empezar. Harry siempre había sido un buen conversador, pero eso no significaba que David estuviera listo para compartir todo lo que llevaba dentro. «Sabes», comenzó al fin, buscando las palabras adecuadas, «he estado pensando en algo». «Sigues trabajando en la policía, ¿verdad?». Harry asintió, pero de inmediato notó el cambio en el estado de ánimo de su amigo. «Sí, sigo ahí». «¿Por qué lo preguntas? Tienes cara de que algo te preocupa». «¿Qué pasa, David?». David fijó la vista en su vaso. Sabía que confiar en Harry era su única oportunidad. Pero ¿cómo explicar todo lo que había sucedido? «Necesito tu ayuda», dijo finalmente, reuniendo valor. «Estoy tratando de averiguar si Liv tenía una hermana gemela. No me dan ninguna información». Harry se mostró sorprendido. Sus cejas se arquearon levemente y detuvo el movimiento de su mano cuando estaba a punto de llevarse la cerveza a los labios. «¿Hermana gemela? ¿Hablas en serio?». Su voz se tornó más firme y David sintió como todo a su alrededor se detenía por un instante. La conversación había cambiado de tono. «¿Estás seguro?». «No estoy seguro», respondió David, sintiendo como su corazón volvía a acelerarse. «Hace unos días estuve en la boda de un amigo. Y su esposa se parece a Liv como si fueran gemelas. Pero mi mujer nunca me habló de ella, lo cual es muy extraño. Y la madre de Liv, bueno, ella es una arpía». David tomó un par de tragos antes de continuar. «Fui al hospital donde nació, pero no me dieron ninguna información. Siento que están ocultando algo. Es importante, Harry». Harry se quedó pensativo, con expresión seria. «No hay problema. Lo averiguaremos mañana», dijo finalmente, dándole una fuerte palmada en la espalda, lo que hizo que David casi se tambaleara. «Te ayudaré con esto». «Gracias», dijo David, sintiendo como el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Pero la conversación no terminó ahí. Pronto comenzaron a hablar de lo que había ocurrido en todos esos años, de por qué David había desaparecido. «No desapareciste sin motivo», dijo Harry, observándolo con atención, casi con cautela. «¿Me equivoco, David?». David suspiró profundamente, mirando su vaso. Sabía que Harry no lo dejaría escapar sin responder. «Tienes razón. Primero me enviaron al ejército. Y cuando supe que Liv había muerto, no pude regresar aquí.
Te entiendo, amigo. ¿Y tú? ¿Sigues soltero? Preguntó David con una sonrisa, intentando cambiar de tema. Sí. Con mi trabajo, es imposible. Ninguna mujer aguantaría que su esposo desaparezca en servicio todo el tiempo, rió Harry. El tiempo pasó y la conversación se tornó más ligera, llena de bromas. Cuando el alcohol comenzó a hacer efecto, Harry se puso de pie y dejó dinero sobre la barra. Será mejor que nos vayamos, o terminaremos borrachos de verdad, dijo con una sonrisa. David asintió, levantándose y dirigiéndose a la puerta. No tuvo que esperar mucho por un taxi, y pronto cada uno iba camino a su casa. La mañana amaneció sorprendentemente tranquila, pero para David, aquel silencio era incómodo. Se despertó temprano, como si un reloj interno lo hubiera sacado del sueño mucho antes de la salida del sol. Había dormido mal, con sueños inquietos en los que aparecían escenas del pasado y rostros que intentaba olvidar. Se sentó a la mesa de la cocina, con una taza de café frente a él, ya fría. No la había tocado ni una vez, sin darse cuenta de cómo había pasado una hora. Toda su atención estaba en el teléfono que yacía junto a él. Lo tomaba, revisaba la pantalla y lo soltaba, maldiciéndose por su impaciencia. Harry prometió, no fallará, se repetía a sí mismo, pero la ansiedad seguía carcomiéndolo por dentro. Cerca del mediodía, cuando el tiempo parecía avanzar aún más lento, el teléfono finalmente vibró sobre la mesa. La llamada fue corta, pero el sonido rompió el silencio como un trueno. David lo agarró rápidamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas pudo escuchar el tono de llamada. «¿Harry?», dijo, tratando de que su voz sonara tranquila. «Sí, soy yo», respondió él, su tono era serio, sin sus habituales bromas ni ligereza. «Tengo noticias». «¿Y bien?». David sintió cómo la tensión le oprimía el pecho. No podía respirar. «¿Qué averiguaste?». Harry suspiró. David escuchó el chirrido de una silla al otro lado de la línea. Cegaramente, Harry se había acomodado mejor. Ese pequeño detalle, por alguna razón, lo puso aún más nervioso. «Tenías razón, amigo. Revisé todo, los registros de ese día, de los días previos y posteriores. Incluso de todo el mes, para estar seguro. No nació ninguna gemela en ese periodo. Ni en ese hospital ni en los cercanos». Esas palabras lo golpearon como un martillo. El mundo se detuvo. Apretó el teléfono con más fuerza, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque sabía que Harry no hablaría sin pruebas. «¿Revisaste todo?». «Absolutamente. Solicité la base de datos, revisé archivos, hablé con gente. Es definitivo. No hubo gemelas, David». David sintió como algo dentro de él se rompía. Cerró los ojos, intentando comprender el significado de esa información. Todo lo que lo atormentaba en los últimos días solo acababa de confirmarse. «Gracias, amigo», murmuró, apenas conteniendo el temblor en su voz. «Te debo una». «¿Estás bien?», preguntó Harry, con evidente preocupación. «Oye, si necesitas apoyo o investigar algo más, solo dime». «Estoy bien», mintió David. «De verdad». «Gracias, Harry». Colgó antes de que su amigo pudiera decir algo más. Ahora, estando solo, la realidad lo golpeó con más fuerza. ¿Cómo iba a vivir con esto? No lo entendía. David se quedó sentado en la mesa, mirando al vacío. Sus pensamientos revoloteaban en su cabeza como pájaros enloquecidos, y uno en particular volvía una y otra vez al día de la boda. Si no hubo ninguna gemela, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué Catherine no quiere decir la verdad? ¿O acaso es Liv? De repente, se puso de pie, como si hubiera tomado una decisión. Necesitaba salir. Su casa se sentía sofocante, el aire en su interior denso como el alquitrán.
Se puso la chaqueta y salió corriendo. El aire frío le golpeó el rostro, una sensación desagradable, pero bienvenida. Caminó sin rumbo por la ciudad. Sus pasos lo llevaron hasta un parque infantil, uno donde solía ir con Liv. Todo seguía igual, los columpios, el arenero, los bancos. Solo faltaban los niños, tal vez ocupados con otras cosas. David se sentó en un banco y se cubrió el rostro con las manos. Una ola de recuerdos lo invadió, la risa de Liv, sus relatos sinceros sobre su infancia. Su voz, llena de calidez y esperanza. Pero ahora todo eso parecía vacío y distante. Se sentía perdido, incapaz de entender por qué ella le estaba mintiendo. Al cabo de un rato, notó que alguien se sentaba a su lado. Giró la cabeza y vio a una mujer mayor. Ella le sonrió, aunque en sus ojos había tristeza. «Disculpa que te moleste», dijo suavemente, «pero pareces muy angustiado». «¿Estás bien?». David quiso desentenderse, pero algo en su voz lo hizo responder. «Solo es un mal día», intentó sonreír, pero lo hizo torpemente. «Todos tenemos días malos», respondió ella. «Pero, ¿sabes? Siempre he creído que las respuestas están dentro de nosotros. A veces solo necesitamos un poco de silencio para escucharlas». Sus palabras lo tomaron por sorpresa, pero le llegaron al corazón. David asintió, sin saber qué decir. La mujer se puso de pie, le dedicó otra cálida sonrisa y se marchó, dejándolo solo con sus pensamientos. Se quedó sentado un rato más, y luego tomó una decisión. Catherine tenía que decirle la verdad. Se dirigió a la casa donde ella vivía con Charlie. Frente a la puerta, intentó ordenar sus pensamientos. El aire frío le mordía la piel, pero sus manos ardían de tensión. Extendió la mano hacia el timbre, pero se detuvo, dudando. «Hazlo», se dijo. «Si no, nunca lo sabrás». Respiró hondo y finalmente tocó el timbre. La puerta se abrió más rápido de lo que esperaba. Catherine estaba en el umbral. Su rostro reflejaba sorpresa y desconfianza. «¿David?». Su voz era seca, casi cortante. «Hola», intentó sonar tranquilo, pero su voz tembló levemente. «¿Charlie está en casa?». «No, está en el trabajo», respondió ella de inmediato, frunciendo el ceño. «¿Qué necesitas?». No perdió el tiempo con rodeos. «Tenemos que hablar, Catherine. Es importante». Ella suspiró pesadamente y pareció dudar por un instante si debía dejarlo entrar. Claro, David no esperó su respuesta. Cruzó el umbral y, en la casa, todavía se percibía el aroma familiar a canela y café recién hecho. «Te lo pido, no hagas una escena», dijo ella, cerrando la puerta tras él. «No estoy para escenas», respondió él bruscamente, girándose hacia ella. «Solo quiero la verdad». Catherine se quedó frente a él, cruzando los brazos sobre su pecho. Su mirada era afilada, pero en lo más profundo de sus ojos se veía el miedo. «¿Qué quieres?», preguntó tras una breve pausa. «¿No tienes una hermana gemela?», comenzó él, mirándola fijamente. «Tú eres Liv». Catherine se estremeció. Apartó la mirada, como si sus palabras la hubieran golpeado en lo más profundo. «Te equivocas», dijo, pero su voz sonó vacilante. «Basta, Catherine», David dio un paso adelante, mirándola a los ojos. «¿Por qué vives bajo un nombre falso?». Ella desvió la mirada, respiró hondo, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. «No tengo por qué explicarte nada», dijo finalmente, pero su voz era débil. «Si tienes que hacerlo», afirmó él con firmeza. «Porque merezco saber la verdad». Catherine se giró bruscamente hacia él, su rostro reflejando todas las emociones que ya no podía contener. «¿La verdad? ¿Quieres saber la verdad? Bien. Aquí la tienes», su voz tembló. «Me abandonaste, David. Cuando estaba embarazada, simplemente desapareciste. ¿Qué otra opción tenía?
David se quedó inmóvil. Sus palabras fueron como una puñalada. No te abandoné, dijo, aturdido por la acusación. Catherine rió, pero en su risa no había alegría. ¿Estás seguro? Dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Quién envió el mensaje diciendo que todo había terminado entre nosotros? ¿Quién desapareció en cuanto supo de mi embarazo? Yo no escribí eso, exclamó David, su voz llena de desesperación. Catherine, yo nunca haría algo así. Entonces, ¿quién lo hizo? Su voz se quebró en un grito. Tu madre, susurró él, y la verdad escapó antes de que pudiera procesarla. Catherine se quedó inmóvil. Sus brazos cayeron a los costados, su mirada se nubló. ¿Mi madre? Susurró, como si no pudiera creerlo. Ella me dijo que habías muerto, continuó David, tratando de hablar con calma. Dijo que tú y el bebé no habían sobrevivido. Sus ojos se abrieron de par en par, tropezó hacia atrás, como si esas palabras la hubieran derribado. Eso es imposible, murmuró. No pudo haberlo hecho. ¿Por qué? No lo sé, respondió él, viendo cómo el dolor se reflejaba en su rostro. Pero es la verdad. Y explica todo. Catherine guardó silencio, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Perdí al bebé, dijo finalmente en un susurro. Cuando supe que ya no querías estar conmigo. Su voz se quebró y se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. David se sentó a su lado y, con cautela, puso una mano sobre su hombro. Catherine. Liv la miró, con más dolor en los ojos del que ella jamás había visto en él. Yo no hice eso. Nunca te habría abandonado. Ella lo miró, llena de dudas, pero en lo profundo de su mirada brilló un atisbo de comprensión. Mi madre siempre quiso controlarlo todo, susurró. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? David suspiró. ¿No sabías que tu padre se aseguró de que me llevaran al ejército? El rostro de Catherine palideció. ¿Qué has dicho? Preguntó con un hilo de voz. Es cierto, Catherine, dijo él. Ambos intentaron separarnos. Tu padre me envió al ejército, y tu madre me hizo creer que tú y el bebé habían muerto. Incluso fui a tu tumba. Ella permaneció en silencio, sus manos temblaban, las lágrimas caían sin cesar. Lo destruyeron todo, susurró. Pero, ¿por qué? No lo sé, dijo él. Pero sé algo. No podemos dejar que sigan controlando nuestras vidas. Catherine lo miró. ¿Qué quieres hacer? David tomó su mano. Quiero saber toda la verdad de boca de tu madre. Los labios de ella temblaron y, por un instante, pareció completamente derrotada. Pero luego asintió. Catherine sostenía el teléfono en la mano, intentando reunir el valor para enfrentarse a la verdad. Después de lo que David le había contado, sentía que dentro de ella se abría un abismo. Sus pensamientos se agitaban como olas furiosas estrellándose contra las rocas. No podía creer que sus propios padres fueran capaces de una mentira así. Marcó el número de su madre. El teléfono sonó, y le pareció que cada tono duraba una eternidad. Finalmente, una voz familiar respondió al otro lado de la línea. ¿Catherine? Su madre sonaba sorprendida, incluso inquieta. ¿Ha pasado algo? Catherine cerró los ojos y tomó aire, preparándose para lo que venía. Mamá, su voz tembló. ¿Es cierto? ¿Qué? La madre sonó alerta. ¿Es cierto que papá envió a David al ejército? Catherine hizo un esfuerzo por mantener su voz firme, aunque por dentro todo hervía. ¿Y qué fuiste tú quien le escribió sobre mi muerte? El silencio se apoderó de la línea. Catherine sintió como su corazón latía con furia. Mamá. Su grito rompió el silencio. Deja de callar. Dime la verdad. Del otro lado del teléfono se escuchó una respiración pesada. Luego,
una voz baja, apenas un susurro. Sí, aquella palabra cayó como un trueno. Perdóname. ¿Cómo pudiste?, exclamó Catherine. Su voz se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Cómo pudiste destruir mi vida? Yo solo quería lo mejor para ti. La voz de su madre, entre sollozos, sonaba débil. Pensé que él no era adecuado para ti. ¿Pensaste? Catherine casi gritó. ¿Tú decidiste por mí? Era mi vida, mamá. Su madre siguió hablando, pero Catherine ya no la escuchaba. Colgó la llamada y arrojó el teléfono sobre la mesa. David se acercó y, con cautela, se sentó a su lado. ¿Qué te dijo?, preguntó en voz baja. Catherine se cubrió el rostro con las manos. Todo es verdad, susurró. Mi madre y mi padre, ellos son los culpables. Sus hombros temblaban con cada sollozo, y David la rodeó con un brazo con delicadeza. ¿Y ahora qué haremos?, su voz era suave, pero seria. Catherine negó con la cabeza mientras se secaba las lágrimas. No lo sé, lo miró con desesperación. No sé cómo vivir con esto. Él desvió la mirada sin saber qué responder. El silencio se prolongó hasta que, finalmente, preguntó. ¿Por qué cambiaste de nombre? Catherine suspiró, tratando de calmarse. Mamá dijo que sería lo mejor, su voz tembló. Que así podría empezar de nuevo. Que así podría olvidarte. David asintió en silencio, mirando al suelo. Sentía el dolor crecer dentro de él. Finalmente, se atrevió a hacer la pregunta más importante. ¿Todavía me amas? Catherine levantó la mirada de golpe. Su pregunta la tomó por sorpresa. David dudó, evitando su mirada. Amo a Charlie. David cerró los ojos y su rostro se endureció, como si intentara ocultar el dolor. Entiendo, dijo al fin, en un susurro. Sus palabras fueron como el punto final de aquella larga y dolorosa conversación. Se puso de pie, ajustó su chaqueta y la miró por última vez. Me iré esta misma noche, dijo. David, espera, comenzó ella, pero él ya se dirigía a la puerta. Cuando la puerta se cerró tras él, Catherine se quedó sola. Lloraba, cubriéndose el rostro con las manos. Su alma se desgarraba en dudas. Las horas pasaron, pero no lograba encontrar paz. David no había estado en sus pensamientos en mucho tiempo y ahora su mente estaba llena de él. Debo decirle la verdad, pensó de repente, poniéndose de pie de golpe. Se vistió apresurada y salió corriendo de casa. Después de un tiempo, se encontraba en el porche de la casa de David. Las luces estaban apagadas. Tocó la puerta, luego otra vez. Nadie abrió. David gritó, esperando que aún estuviera allí. Por favor, abre. Pero la casa permaneció en silencio. Catherine se dejó caer en los escalones del porche, abrazando sus rodillas. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas y no intentó detenerlas. Te amo, susurró. Aún. Solo tuve miedo. Su voz se perdió en la quietud de la noche. Se quedó allí mucho tiempo, hasta que el frío se volvió insoportable. Pero David nunca apareció. Catherine regresó a casa con el corazón roto, obligándose a seguir adelante, fingiendo que todo estaba bien. Se esforzó por amar a Charlie, pero una parte de su alma siempre perteneció a David. David permaneció solo, llevando consigo los restos de una esperanza que nunca se haría realidad. Solo en su mente.